Saludos y bienvenidos, Mangas Verdes comienza esta semana y lo hace pues con todos los temas que nos interesan dentro del medio ambiente, desde el agua hasta la sostenibilidad, desde la biodiversidad hasta las energías renovables, todo pasa por aquí en Mangas Verdes, que está en marcha, como sabéis, gracias a Signus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos que puedes descubrir en Signus.es. Aquí también puedes descubrirnos en Mangas Verdes cada semana. Os contamos todas esas novedades en relación con el medio ambiente, bueno, todas las que nos caben en el programa. Hoy, en la realización técnica, con Esteban Novillo. Y en nombre de la redacción, saludos de Pedro Pablo May. Y comenzamos hoy con uno de los temas de moda en el medio ambiente, la descarbonización, la transición energética, en este caso aplicada a la sostenibilidad de los edificios, esas oficinas donde trabajamos, esos espacios comerciales donde compramos, los hoteles donde nos alojamos, bueno, nuestros propios hogares, cómo y de qué manera pueden integrarse en esa meta común de la descarbonización, que es algo que preocupa y mucho en el sector de la construcción. No es la primera vez que hablamos de este asunto, no va a ser la última, porque, como digo, es un tema que está encima de la mesa. Se están planteando cosas, no voy a decir a diario, pero muy a menudo. Hoy os vamos a comentar acerca de una estrategia que se llama CIB, bueno, esas son las siglas, ahora os contaremos en qué consiste, y cómo se va a aplicar a través de un reciente acuerdo entre una compañía de consultoría arquitectónica vinculada con proyectos de sostenibilidad, que es Evalor, en colaboración con la empresa Climate Trade. Bueno, comenzamos sin más dilación, lo hacemos con Cristina Tarazona, la tenemos con nosotros, es gerente de desarrollo de negocios en Climate Trade, y nos va a explicar un poquito más en qué consiste ese acuerdo, en qué consiste también esa estrategia. Así que la saludamos sin mayor dilación. Cristina, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Gracias. Preguntamos en qué consiste, en primer lugar, lo de la CIB. ¿Qué es esto de la CIB? Sí, bueno, CIB son unas siglas, como bien sabéis, estamos muy rodeados de siglas. CIB significa Zero Impact Building, ¿vale? Es decir, edificio de impacto cero. Y no deja de ser otra cosa que el concepto de poder construir un inmueble, un edificio que cause un impacto cero sobre el medio ambiente, tanto a nivel energético como a nivel de emisiones atmosféricas. Ese es el concepto que hay detrás de esa sigla. ¿Cómo es posible que un edificio tenga ese cero impacto ambiental? Porque ya no es solamente la construcción, sino el mantenimiento. Correcto, eso es. De hecho, has dado en el clavo, porque tendemos a pensar que el impacto ambiental de un edificio está muy relacionado con su fase de uso, ¿no? Con una vez está construido y está habitado, pues el consumo energético que pueda tener, las emisiones que pueda causar y los residuos que pueda generar. Pero nos olvidamos de las emisiones y del impacto que ha provocado el que ese edificio vea la luz, la construcción en sí, y más allá de eso, la fabricación de los materiales empleados para esa construcción. Y además, ese edificio tiene una vida útil, pero llegará un momento, dentro de 40, 50, 70 años, que tendrá que ser demolido o cambiado de uso, y eso también genera un impacto. Entonces, se trata de considerar todas esas fases del ciclo de vida de un edificio para conseguir que su impacto total sea cero o lo más cercano a cero posible. Hablemos de algunos de esos pasos porque es interesante, ¿no? Tenéis por un lado pues la elección de materias de construcción, por otro lado la contratación de proveedores locales, las energías renovables, la eficiencia energética. No sé, supongo que son todos importantes, pero ¿cuál te parece a ti particularmente que habría que tener en cuenta? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que este concepto tiene que ser concebido a ser posible desde el mismo momento de diseñar el edificio, porque ya desde el momento en que un arquitecto, un proyectista se pone con el lápiz a diseñar o con el ordenador ahora, a diseñar un proyecto, ya en ese momento se pueden tomar decisiones que van a permitir que ese edificio sea muchísimo más eficiente. Entonces, yo diría interiorizar este concepto desde la fase de diseño y a partir de ahí es ir haciendo simulaciones, ir tomando las mejores decisiones a nivel de consumo energético, por ejemplo, eligiendo cuál es la mejor fuente de energía renovable, que eso va a repercutir enormemente en el impacto del edificio en su fase de uso. Como decías antes, la elección de materiales es crucial.
y no solamente del material en sí, sino de dónde vas a traer ese material, ¿no? Que eso te puede impactar directamente en las emisiones derivadas del uso de ese material, porque simplemente lo tienes que transportar desde el otro lado del mundo y eso genera un impacto muy significativo. Obviamente, hay veces en que la energía renovable no es posible o no es posible al nivel que a ti te gustaría, ¿vale? Entonces, ahí tienes que combinarla con eficiencia energética, pensar mucho en la envolvente del edificio, pensar mucho en la energía que se va a consumir durante la fase de uso y, obviamente, establecer todas las medidas de reducción que puedas. Me ha llamado la atención lo del periodo de vida útil del edificio, 50, 70 años. No sé, yo miro para atrás y veo edificios que construyeron los romanos, bueno, puentes más bien, o yo qué sé, en la Edad Media, que llevan ahí siglos, y nosotros, ¿no sería más ecológico plantearse edificios que pudieran durar más tiempo también? Correcto, pero también tú piensas la cantidad de veces que un mismo local, ¿no? Y lo vemos todos los días en las ciudades, un mismo local comercial cambia de uso a lo mejor 3 veces en un año. Sí. Eso obedece a nuestro modo de vida actual. Vivimos mucho más rápido, queremos cambios mucho más activos, mucho más ágiles. Cambiamos nuestra casa cada 2x3, queremos insonorizar nuestra vivienda, queremos aislar mejor a nivel térmico nuestras viviendas. Entonces, no sería concebible diseñar algo que si lo vemos con otros sectores de actividad también. ¿Cuánto nos dura una prenda de ropa en el armario? Estamos acostumbrados ya a ese cambio constante. Entonces, el sector inmobiliario se tiene que adaptar a ese cambio y la mejor forma es, en plena adaptación a ese cambio, hacerlo de forma eficiente. Que cuando tú reformes una oficina, la reformes siempre pensando en hacerla más eficiente. Uh-huh. Hay que decir que esta iniciativa del Zero Impact Building ha sido galardonada como uno de los 10+10 ejemplos empresariales por el clima. Es un galardón del Ministerio de la Transición Ecológica, ¿no? Eso es. Sí, la iniciativa fue presentada por Evalore, con quien nosotros hemos establecido lazos de colaboración durante la COP y la verdad es que está calando en el mercado porque ya hay cada vez más apetito en el sector inmobiliario en construir de esta manera, ¿no? Primero porque es más barato. Es que la sostenibilidad está tan de moda por muchos motivos, pero uno de ellos es porque es financieramente rentable. Cuando tú construyes bien y construyes eficientemente, al final tu factura de la luz se reduce. Pero más allá de eso, tu inmueble se va a revalorizar, va a haber muchos más inversores que quieran apostar por él e invertir en él, va a haber muchos más inquilinos que quieran vivir en él. Esa vivienda o ese local comercial va a estar mejor posicionado en el mercado. Entonces, eso hace que todas las empresas relacionadas con el real estate, y hablo de constructoras, promotoras, gestores de inmuebles, incluso fabricantes de materiales, pues cada vez estén viendo más las bondades de realizar su actividad de una manera más sostenible y con menos impacto. Uh-huh. ¿Vosotros cómo trabajáis? O sea, ¿cómo aplicáis esta estrategia? ¿Reunís con las empresas? ¿Lo hacéis con Evalore directamente o cómo funciona? Pues mira, desde que establecimos este acuerdo hace unos meses, se trata de un acuerdo de colaboración en donde nos juntamos dos entidades que somos complementarias. Evalore, como sabéis, es una empresa dedicada a ofrecer servicios de arquitectura y consultoría sostenible en el sector inmobiliario. Con lo cual cogen proyectos como decía antes, desde su fase de diseño, si el proyecto lo permite, y ayudan a que ese activo, el día que se convierta en una realidad, pues sea lo más eficiente y sostenible posible. Obviamente aquí también dan apoyo a la consecución de certificaciones sostenibles, tipo BREEAM, LEED, WELL, si hablamos de salud en oficinas. Es decir, que ellos acompañan a ese proyecto a ser reconocido a nivel internacional por un estándar reconocido por toda persona que entre en ese edificio, ¿no? Entonces, una vez ya se ha calculado y se ha cuantificado el impacto que ese edificio ha generado o va a generar en el medio ambiente, como decía antes, desde su fase de diseño, pues ya obviamente por
por muy eficiente que tú seas, siempre vas a tener un impacto residual, siempre vas a necesitar algo de energía, siempre vas a tener empleados que se desplazan todos los días al edificio, siempre vas a tener visitantes a tu centro comercial que se han desplazado con combustibles fósiles. Entonces, al final se trata de neutralizar ese impacto residual compensando la huella de carbono generada por ese inmueble. Y es ahí donde intervenimos desde Climate Trade para poder ofrecer al cliente la mejor opción y un proyecto que encaje con sus principios y con lo que ellos quieren devolver a la sociedad. Pues ahí queda esa apuesta que hoy hemos contado en Mangas Verdes. Cristina, gracias por habernos acompañado y por habernos contado un poco en qué consiste. Yo creo que es una aportación más para conseguir entre todos esa transición energética también en el sector de la construcción. Total, muchísimas gracias a vosotros y encantada, muchísimas gracias. Mangas Verdes, no te detengas. Viajando con Renato Urguat. 1 minuto, un humedal. No nos paramos, no señor, que está en marcha el programa, tenemos la mochila a mano y nos vamos. Seguimos nuestro recorrido mochilero por los humedales españoles. Hoy llegamos hasta el Saladar de Jandía, el humedal de la playa del Matorral en Morrojable, en la isla canaria de Fuerteventura. Sí, señor, hoy estamos en Canarias, un ecosistema protegido desde 1994 por el gobierno canario como sitio de interés científico, entre otras cosas porque es casi la única muestra de matorral halófilo, a ver si lo digo bien, matorral halófilo termoatlántico, ahí queda eso. Viene de ser una comunidad vegetal que soporta inundaciones periódicas producidas por la pleamar. Es un lugar resguardado por una barrera natural de rocas y arena que le confiere cierta estabilidad, aunque el océano, pues castigue la costa con un oleaje fuerte. Las plantas que viven en este sitio tan singular permanecen total o parcialmente sumergidas por el agua marina varias horas al día y por ello han de enfrentarse a una gran concentración de sal. ¿Cómo lo hacen? Pues almacenando grandes cantidades de agua en hojas gruesas y secretando la sal a través de diminutas glándulas dispuestas en ellas. De verdad que es un sitio verdaderamente curioso, muy particular, un ecosistema además realmente frágil, o sea que está prohibido adentrarse en él para no afectarlo. Uno se puede acercar y verlo, pero verlo desde lejos. Lógicamente, con estas posibilidades, pues bueno, tiene ese tipo de algas, ese tipo de plantas que pueden sobrevivir a esas inundaciones periódicas y numerosas aves que aprovechan el lugar también como punto de descanso y también como tregua para continuar con sus migraciones de Europa a África, de África a Europa. Con unas 120 hectáreas de extensión y ocupando una franja costera de algo más de 2 kilómetros de largo por un máximo de 500 metros, nos referimos a este Saladar de Jandía en Fuerteventura. Life Renato Urguat es un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el uso conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados procedentes de potabilizadoras de aguas, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia con socios españoles y portugueses. Tengo que ir al taller a cambiar los neumáticos, pero no sé qué hacer con mis viejos neumáticos usados. De eso se encarga Signus. Retira gratuitamente todos los neumáticos usados del taller. Los clasifica y los recicla para convertirlos en carreteras más silenciosas y duraderas, suelos para parques infantiles o pistas deportivas. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Mangas Verdes, la naturaleza en tu corazón.
Bueno, y hablamos ahora en el programa con un aventurero. La vida en sí misma es una aventura, pero hay personas que la multiplican por 100, como Fernando Cervicón de la Morena, que es aventurero dentro de la aventura, bueno, casi un metaventurero, fundador de Trees for Humanity, una entidad que pretende plantar más de 100 millones de árboles en 10 años y que acaba de ser elegido responsable de la recuperación de una reserva natural en África. Hablamos pues con Fernando. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos en primer lugar en qué consiste el tema de Trees for Humanity, porque 100 millones de árboles son muchos árboles, ¿no? Sí, pues mira, Trees for Humanity es una organización que surgió ya hace algunos años un poco con la intención pues de crear un impacto positivo en el planeta, y empezamos desarrollando proyectos en el área medioambiental y social. Y el principal hito por el que estamos ahora siendo más reconocidos es un sistema biodegradable que hemos desarrollado que evita el uso de plásticos en los proyectos de reforestación. Sí. Y ese es un poco el hito principal. Gracias a ese hito es con lo que os han elegido responsables de esa recuperación de una reserva natural. Ese es uno de los factores. Sí, este sistema lo que tiene un poco es que nosotros cuando empezamos a desarrollar los proyectos de reforestación a mayor escala, con el objetivo este que tú has mencionado, ¿no?, de los 100 millones de árboles, nos pareció muy contradictorio la gran cantidad de plásticos que se utilizan en los proyectos de reforestación, ¿vale? Sí. Para la persona que no lo sepa, pues tú plantas la semilla en una macetita de plástico negro y luego pues eso se queda contaminando. Sí, eso hay que retirarlo luego, trasplantarlo, y si no, se queda ahí muerto de risa dentro del terreno y bueno, pues es contaminación. Y no solamente eso, luego el tema no es plantar árboles, sino mantenerlos, claro. Justo, al final es una de las cosas con las que más nosotros tratamos un poco de transmitir a la gente, ¿no? Al final es entendible, ¿no? La gente que no conoce un poco la parte compleja que hay detrás de este tipo de proyectos, pues no es consciente de la complejidad que lleva, ¿no?, el recuperar un ecosistema, un bosque, y que va mucho más allá de plantar un mero árbol, ¿no? Yo siempre pues pongo un poco el ejemplo, ¿no?, de esos árboles que vemos muchas veces cuando vamos por las autopistas, ¿no?, con unos tubos de plástico, y la verdad es que la gran mayoría de esos árboles luego no sobreviven, porque lo difícil no es plantar el árbol, es mantenerlo y cerciorarse de que ese árbol sobreviva en el largo plazo. ¿Dónde habéis trabajado? ¿Dónde habéis colocado ya árboles? Pues mira, nosotros estamos presentes en España con varios proyectos alrededor de la geografía. Tenemos proyectos en la cornisa cantábrica, sobre todo con el tema pues de incendios forestales, en otros puntos de España. Y nuestros proyectos más a gran escala, por así decirlo, están en África, en concreto en la zona de Uganda y Kenia. Y luego pues tenemos también proyectos en la zona del sudeste asiático, en Borneo y Papúa, y en la zona del Amazonas. Uh-huh. Hay un punto también que me ha llamado la atención de la labor vuestra, el tema de que sea una fuente de ingresos también para grupos de mujeres en riesgo de exclusión en estos países, ¿no? Eso es, de hecho es uno de los principales focos, ¿no?, donde ponemos la atención. Como os decía, con este sistema que hemos desarrollado, alternativa orgánica a las maceteras de plástico, lo que buscamos era un sistema que pudiera generar un impacto local en las comunidades, y ahí pues lo que vimos es que en estas zonas donde trabajábamos, las mujeres de estas zonas se sienten muy orgullosas de sus habilidades de manufactura ancestrales. Ellas tejen pues con tejidos vegetales, mimbre, cestas, alfombras, y entonces eso fue como un match instantáneo donde vimos, oye, nosotros necesitamos producir esta alternativa plástica que generalmente viene de China en la forma en la que ahora generemos un impacto local, y tenemos a estas mujeres que tienen esos conocimientos y esas técnicas, y entonces pues son ellas un poco las que se empezaron a encargar de desarrollar estas macetas biodegradables. El proyecto creció, generó un poco de interés internacional, y ahora mismo, gracias a la fabricación de estos pots, pues estamos dando empleo a unas 1.500 mujeres en riesgo de exclusión en estas zonas. Lo cual está muy bien. Hay que hablar también que un poco Trees for Humanity es un poco el tronco, ¿no? Pero alrededor de ese tronco tenéis también otros proyectos. Veo por aquí de Todarus, Absorbed, no sé en qué consiste cada uno. Sí, o sea, siempre me gusta decir que Trees for Humanity es como un poco el paraguas, la organización matriz focalizada a generar un impacto positivo, y de ahí pues salen varias ramas. Una es la principal, pues con las reforestaciones, los proyectos medioambientales, los POTS y las mujeres. Luego está Todarus, que es un proyecto donde empezamos a desarrollar, investigar en alternativas
a los plásticos, investigación en materiales alternativos como son los bioplásticos, y de hecho la conexión que hay entre estos dos, como es entendible, no es Todarus, viene todo el conocimiento que extraímos para luego desarrollar estos pods biodegradables, ¿no? Y luego pues otro de los proyectos, que es el que más estamos ahora trabajando, es el proyecto Absorbit, que es un proyecto en el que estamos trabajando las formas mecánicas de absorción de CO2, es decir, la forma tradicional es a través de la naturaleza con las plantas, y si de verdad queremos llegar a cumplir los objetivos que se ha marcado en el Tratado de París para evitar que el cambio climático no supere los 2 grados de media de aquí a 100 años, pues hay que hacer mucho más que plantar árboles, y para ello, pues estas medidas usando la tecnología y la creatividad. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pues esto, nosotros ahí un poco lo que vimos, estas técnicas, ¿vale? Unas técnicas que están ya en bastante desarrollo. De hecho, ha habido mucho interés internacional de grandes inversores o figuras muy mediáticas como Bill Gates o Elon Musk, y los sistemas que se han desarrollado y han generado mucha financiación son sistemas en los que se crean unos ventiladores muy grandes por los cuales se trata de filtrar de forma mecánica la mayor cantidad de aire posible, y en ese proceso de filtrado se limpia el aire de CO2, de metano, y eso se secuestra luego en rocas ígneas, ¿vale? A nosotros este sistema nos pareció, como te digo, que hay que seguir investigándolo, y ahora es un poco ineficiente, es decir, es mucho más caro comparativamente con la forma ya presente en la naturaleza a través de la fotosíntesis. Y entonces a nosotros se nos ocurrió, y esto lo gracioso es que se me ocurrió yendo por los túneles de la M30 de Madrid, que para la gente que no sea de Madrid, bueno, son unos túneles que te sueles perder porque no funciona el GPS. Y entonces ahí vi que en eso es una concentración absoluta de contaminación, porque todos los días por ahí circulan millones de coches, y dije, oye, ¿por qué no, en vez de usar estas técnicas tan costosas donde tienes que filtrar todo el aire, vas a los sitios donde esa contaminación ya se encuentra focalizada, ¿no? Y a raíz de eso desarrollamos un sistema, el proyecto Absorbit, que se trata de un bioreactor modular, y que lo que busca precisamente es, utilizando la absorción que hay a través de las algas, que es el mecanismo con mayor porcentaje de absorción que hay, ir a las fuentes de absorción de contaminación en vez de tener que invertir en costosos materiales. Y en este caso lo que hacemos es un bioreactor modular que es escalable, es decir, lo puede tener desde la unidad mínima una familia, una empresa, utilizando un sistema ya existente que hay en la mayoría de las casas, como es el aire acondicionado. El aire acondicionado tiene un ventilador, nosotros lo conectaríamos ahí sin un gasto enorme en ventiladores, y cada uno absorbería y acumularía ese CO2 y produciría a su vez con el residuo biocombustibles. Pues esa es la propuesta. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa y habernos abierto también la posibilidad de seguir trabajando con nuevas ideas a favor del medio ambiente. Muchas gracias a vosotros. La naturaleza también es divertida, con Mangas Verdes. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a LifeTerra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, seguimos hablando de árboles, nuestra planta favorita. El nombre de nuestro árbol de esta semana parece el de un personaje de la Guerra de las Galaxias. Es el Azadirachta... Espérate, porque esto hay que decirlo bien. Azadirachta indica. Vamos, mandaloriano totalmente. Por fortuna tiene un nombre vulgar más conocido para hablar de él, es el nimbo de la India, conocido como nin o nim en Iberoamérica, también como la lila india. Sí, es original de la India, no sé cómo lo habías deducido, pero así es. Bueno, también se lo encuentra en Birmania, aunque puede vivir en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. En el yacimiento arqueológico de Mohenjo-Daro, en la cuenca del Indo, se encontraron hojas de este árbol de unos 4.500 años de antigüedad, así que ya sabemos que hace ya bastante tiempo que se le conoce y que se le utiliza. Es una especie de crecimiento rápido, puede superar los 20 metros de altura con mucho follaje todo el año si no enfrenta condiciones adversas. Posee flores blancas y aromáticas y sus frutas son parecidas a las aceitunas, aunque desde luego no saben tan ricas. Estamos hablando de un árbol con mucha y buena resistencia ante la sequía, aunque cuando tiene poca agua pues echa mano de las aguas subterráneas. También se utiliza para combatir la desertificación y absorber dióxido de carbono y, como digo, con muchos usos. Veamos, por ejemplo, en la India se utiliza su pulpa para generar gas metano y el residuo de las semillas para alimento
alimento del ganado. El aceite de esas semillas se aprovecha para fabricar cosméticos. En la industria de jabón se emplea para sustituir a los aceites de coco y de palma. Tiene propiedades como insecticida ecológico, muy interesante a la hora de usarlo como control de plagas. Y para usos medicinales, pues está considerado como astringente, purgante, antiséptico y antiparasitario. En los textos ayurvédicos indios se le considera como una especie de farmacia de la aldea por las propiedades que ofrece contra la lepra, contra las lombrices intestinales, contra las fiebres, hasta para limpiarse los dientes con los tallos más jóvenes que están llenos de savia antiséptica. Según la mitología india, sus usos curativos se deben a que Garuda, la mística montura voladora de Vishnu, dejó caer unas gotas de amrita, el famoso néctar sagrado, cuando lo llevaba al cielo. El elixir de la inmortalidad cayó sobre esta especie de árbol y así la confirió tantas propiedades. Otra leyenda relaciona el nimbo con Dhanvantri, el dios de la medicina, y también con Sitala, la diosa de la viruela. Así que vemos que, bueno, de alguna manera está relacionada con usos médicos de una forma u otra, también mitológicamente hablando. A veces se describe al nimbo como un árbol de origen divino. Los indios antiguos creían que plantar árboles de nim garantizaba un pasaje al cielo directamente. En fin, incluso muerto, como fertilizante orgánico, tiene una calidad superior a la del estiércol animal a la hora de los cultivos. Los textos indios lo describen como una cura para los suelos, las plantas y el ganado enfermos. Una bicoca, vamos, namaste. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al Lifeterra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Vamos que nos vamos y lo hacemos como lo estamos haciendo durante esta temporada, que es con ese repaso a los pueblitos de España, pueblos bonitos, pueblos que merecen la pena vivir, pueblos que merecen la pena, como mínimo, visitar y conocerlos. Hoy terminamos en La Rioja, en el pueblo de Briones, que tiene muy mala rima, pero que es realmente interesante para conocer. Briones está ubicado sobre un cerro de 80 metros de altura, la ladera norte está cortada sobre el Ebro casi en vertical y tiene un paisaje urbano medieval que es que hay que verlo. Está tan bien conservado que esta localidad es conjunto histórico-artístico, no os digo más. Quedan algunos restos de las murallas y del castillo, diversos edificios históricos singulares, la mayor parte de ellos en piedra de sillería y, bueno, con un buen número de escudos heráldicos. Hay que visitar la ermita del Cristo, las puertas de la villa, la antigua abadía, el palacio del Marqués de San Nicolás o la casa palacio de los Quincoces. Y no os vayáis de Briones sin devorar las chuletillas al sarmiento o las patatas a la riojana, o las dos cosas. Y un buen vino, de Rioja, claro. Mangas verdes, en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy nos vamos, contamos con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, de EFE Verde, os habló Pedro Palomay. Feliz y verde semana.